Gracias por estar con TN23 y con el rostro de la noticia, siempre con el análisis de los temas más importantes para nosotros los guatemaltecos. Lo veíamos entonces en nuestra presentación, muy importante para los guatemaltecos la prevención ante los riesgos. Y es que durante los últimos días, pues la temporada, la segunda parte del invierno está muy fuerte, está causando algunos estragos, pero es muy importante la prevención para que no vaya más allá. Es por ello que es importante escuchar a los expertos y en este caso pues tenemos a un invitado experto en esta temática, el ingeniero Alejandro Maldonado. En este caso es consultor en temas de gestión de riesgos, pero estuvo durante varios periodos de gobierno al frente de la CONRED, que es precisamente la entidad para reducir desastres, para prevenir. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, esta es una temática que a mi criterio es de vital importancia para el país, simplemente porque no se puede desvincular de todo el proceso de desarrollo del país. Si uno analiza el desarrollo seguro, el desarrollo sostenible en sus tres elementos, en los elementos económicos, en los elementos sociales y en los elementos ambientales, podemos ver cómo los desastres tienen un impacto directo en cada uno de estos tres elementos. Y esto a la vez está vinculado con la pobreza, la reducción de la pobreza y obviamente ahora también con el tema de cambio climático. Entonces necesitamos un enfoque estructural, un enfoque integral, un enfoque de Estado para poder manejar una temática que tiene un impacto tan devastador para el país. Usted, como lo hemos dicho, estuvo al frente de la CONRED durante varios periodos de gobierno. Muchos presidentes de Guatemala pues, han confiado en el trabajo suyo, pero en este lugar, desde su puesto, ¿cómo ve la situación del presupuesto que se da? Porque cada año es una lucha de muchas entidades para que se les dote de recursos, así también la respuesta ante las emergencias que ocurrieron puntualmente, como los huracanes, como el Mitch, como el Stan, por ejemplo. Pues eso siempre ha sido un reto, una lucha constante. La inversión de Guatemala en el tema de reducción de riesgos de desastres es la menor de toda la región centroamericana, como total, como per cápita, como una medida por kilómetro cuadrado. Es decir, que no se le ha dado la importancia que tiene la temática y desafortunadamente ha predominado un enfoque de esperar a que ya estemos en medio de la emergencia para empezar a buscar de dónde se pueden obtener recursos en vez de que sea una programación ya definida dentro del presupuesto del Estado. Y en ese sentido yo creo que sí es muy importante que se fortalezca todo un sistema, no solo a la CONRED, sino a todo el sistema que tiene que trabajar para prevenir y reducir la vulnerabilidad en el país. Me imagino que las entidades internacionales manejan una tabla sobre la vulnerabilidad de los países. ¿En dónde se ubica Guatemala? Bueno, pues tristemente Guatemala es el cuarto país de mayor riesgo a nivel mundial y los primeros tres países son islas, o sea que a nivel continental y a nivel de todo el continente de América, Guatemala es el país de mayor vulnerabilidad. El índice de riesgo que maneja la Universidad de Naciones Unidas para Guatemala está arriba del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 1 de cada 5 guatemaltecos está expuesto a ser víctima de un desastre. Son cifras verdaderamente preocupantes, pero obviamente por la pérdida de vidas, las pérdidas económicas, pero por el impacto que tiene y el freno y el obstáculo que se convierte al proceso de desarrollo del país. ¿Por qué somos tan vulnerables? ¿Cuáles son los factores? Bueno, realmente a nivel internacional se hizo un análisis, por ejemplo, para este índice toman más de 23 diferentes factores en consideración. Desde el punto de vista de la amenaza, pues la ubicación de Guatemala nos hace que estemos sujetos a sismos, actividad volcánica, al paso de tormentas y eventos tropicales que genera una multiplicidad de amenazas. Pero realmente el otro componente de vulnerabilidad hay que verlo desde diferentes perspectivas. Hay una vulnerabilidad estructural que construimos mal, construimos en los lugares donde no deberíamos de construir. Hay mucho desorden, hay crecimiento urbano, pero no hay un ordenamiento territorial. Además de eso, pues hay elementos económicos, elementos sociales que también contribuyen a la vulnerabilidad del país. Y es precisamente esa complejidad la que hace necesario un enfoque integral. Guatemala ha avanzado mucho en la temática, tenemos una política nacional
hay una mesa nacional de gestión para la reducción de riesgos de desastres y además somos signatarios de convenios internacionales como por ejemplo el marco de Sendai para la reducción de desastres, que establece unas prioridades de cómo podemos ir trabajando para ir reduciendo la vulnerabilidad del país. Por lo que usted dice, entonces hay otros países que pueden ser tan vulnerables en su territorio como Guatemala, pero tienen otras condiciones de vida u otros indicadores económicos. Por supuesto, y lo podemos ver muy claramente con la tragedia que se dio en el terremoto de Haití y luego el terremoto en Chile. El terremoto de Haití fue mucho más suave, con mucha menos energía que el de Chile. El de Chile fue 500 veces más fuerte, liberó 500 veces más de energía, pero en Haití hubo más de 200,000 personas fallecidas. De hecho, hubo cerca de 500 o 600 personas más fallecidas en Haití que en Chile. Y la diferencia no era geográfica, porque la amenaza pues, era muy similar. De hecho, la amenaza era más grande en Chile que en Haití, pero los códigos de construcción, el ordenamiento territorial, las condiciones sociales, económicas son muy diferentes en ambos países. Siguiendo entonces con esta comparación, si ocurriera otro terremoto en Guatemala, ¿pareceríamos más a Haití o a Chile? Tristemente estamos muy cercanos a Haití. Guatemala, a pesar de ser un país altamente sísmico y con tanta amenaza, no tenemos un código de construcción para todo el territorio nacional. Hay una serie de factores, por ejemplo, insisto, el tema de ordenamiento territorial que no se ha implementado. Conocemos el riesgo, de hecho se ha hecho mucho esfuerzo en ubicar las áreas de riesgo, en tener un ploteo de los puntos que probablemente van a generar problemas, pero no hemos invertido en reducir ese riesgo. Por ejemplo, en la construcción de infraestructura, en la inversión pública, no ha habido hasta, yo creo que empezamos en el 2011 con la publicación de la norma de reducción de desastres número 1, donde se empiezan a fijar ya parámetros y criterios técnicos para que la inversión pública sea o considere la gestión del riesgo. Cuando ocurre un desastre fuerte, pues rápidamente se dedican recursos para atenderlo. En este caso, ¿cree usted que fuera más valioso que se fueran dedicando durante mucho tiempo esos recursos que en el momento en que ocurre? Sí, hay estudios del Banco Mundial que por cada quetzal que uno invierte en prevención, se ahorra de 7 a 12 quetzales en respuesta. Evidentemente, en todo tema, incluso en la salud lo hemos visto, la prevención siempre es mucho más rentable. No solo evitamos tragedias como pérdida de vidas, pero también nos sale más barato. Entonces aquí es donde tenemos que cambiar la mentalidad de planificación y de programación del presupuesto del Estado y decir, bueno, tenemos muchas necesidades, entonces tenemos que buscar un enfoque integral para que podamos invertir en la gestión de riesgo y que eso a su vez va a tener un impacto en otros temas como salud, educación, la reducción de la pobreza, porque los desastres actualmente le están costando al país más de 4,000 millones de quetzales al año, en promedio. Eventos grandes como Ágata le costaron a Guatemala 12,000 millones de quetzales. Estos indicadores internacionales que usted menciona, pues son emitidos por entidades fuertes, pero ello no ha hecho mella en los distintos gobiernos para dar más apoyo. Pues siempre regresamos al tema de los recursos. Por ejemplo, en su oportunidad presentamos un estudio de la seguridad estructural de hospitales, de escuelas, básicamente de edificios públicos, y se encontró que es una necesidad urgente invertir en reforzar esas estructuras para reducir precisamente la vulnerabilidad del país, pero identificar dónde van a salir los recursos para reforzar 20 y pico mil de escuelas y una serie de hospitales y de centros de salud y de instalaciones críticas que deberían de poder continuar funcionando después de una gran emergencia. Ahí ha sido el gran reto, porque evidentemente a duras penas se cubren las necesidades para el funcionamiento cotidiano de, por ejemplo, los hospitales, como para pensar en invertir para reforzar las estructuras con las que ya cuenta el país. Hay de muchos temas que se dice, hay iniciativas de ley, hay propuestas, pero están durmiendo en el Congreso. En este caso, respecto a la prevención, ¿también es una situación similar? Sí, de hecho hay varias iniciativas de ley que están en el Congreso, algunas relacionadas con el financiamiento, por ejemplo, cómo capitalizar el Fondo Nacional Permanente
específicamente para reducción de desastres, y otras que van directamente al tema de cómo se hace la gestión de riesgo de una manera integral, porque evidentemente una parte es identificar el riesgo, pero la otra es invertir en reducir el riesgo. Y ahí esa inversión no es directamente en Conred, sino se tiene que hacer en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Comunicaciones y obviamente a través de las municipalidades en la infraestructura municipal y también las propias personas individuales en sus propias viviendas. Gracias, ingeniero. Entonces, en este momento vamos a la pausa, pero todavía hay mucho que conocer sobre la experiencia de nuestro invitado, entonces el ingeniero Alejandro Maldonado en el tema de prevención de desastres. Ahora volvemos. Continuamos en el rostro de la noticia, hablando entonces hoy sobre la prevención de desastres, en este caso con el ingeniero Alejandro Maldonado, amplia experiencia, muchos periodos de gobierno al frente de la Conred. Vamos a recordar algo que ocurrió hace un año prácticamente, un triste recordatorio de la tragedia del Cambrai 2. En primera instancia se culpa a la Conred de parte de la población como una respuesta generalizada, porque así ha sido la costumbre. Luego se fue descubriendo que también estaban involucradas las municipalidades y que ustedes dieron el aviso a tiempo. Pero ¿por qué tenemos esa cultura? En primera instancia decir, la Conred debió hacer algo. Bueno, yo creo que la palabra clave aquí es la cultura. Y de hecho es algo en lo que tenemos que trabajar, en crear una cultura universal de todos los guatemaltecos de responsabilidad y de prevención. Desafortunadamente, y a mí me da mucha tristeza verlo todos los días, que hay cierto grado de que no hay conciencia del peligro al que uno se está exponiendo. Por ejemplo, lo vemos en familias enteras que van en una sola moto o en buses que van sobrecargados, que son a otra escala, pero que ilustra perfectamente que aunque se sabe que hay un riesgo y que hay un peligro, pues hay otras prioridades. A mí me lo decía una señora que visitamos en un asentamiento, en un barranco del área metropolitana, y me dijo muy honestamente, la señora me dice, mire ingeniero, yo le agradezco que hayan venido acá a capacitarnos y a hablarnos del tema de derrumbes y de desastres, pero mire, eso pasa cada 10 años. Aquí nuestro problema es que todas las semanas nos matan un patojo. Entonces mejor ayúdenos con el tema de la delincuencia o ayúdenos porque hay mucha gente desempleada. Y de eso pues obviamente hace que las prioridades de las personas pongan en la balanza. Pues esto puede suceder todos los días o cada semana, mientras que los desastres pues si hablamos de un punto específico pues van a ocurrir cada 15 años, cada 20 años, cada 40 años. Aunque nosotros a nivel nacional lo estemos viendo como un fenómeno cotidiano, pero evidentemente es esa conciencia y esa cultura que tenemos que transmitirle a los guatemaltecos. Y evidentemente esto tiene que venir amarrado de una responsabilidad individual de poder acatar todas esas reglas que están diseñadas para protegernos. Es como el tema de la ley de tránsito, pues ahí está que hay que parar cuando el semáforo está en rojo, pero no necesariamente todos los guatemaltecos paran ante un semáforo en rojo, o no todos respetan el alto, o no todos ceden el paso. Entonces, tenemos que trabajar para que nosotros mismos como guatemaltecos vayamos creando esa cultura de prevención. ¿Cómo promover la prevención si las entidades no tienen el dinero suficiente para hacerlo? Pues se ha trabajado con diferentes herramientas. En el pasado tuvimos mucho éxito con las redes sociales. De hecho, creo que Conred es la institución de todo el estado guatemalteco con mayor número de seguidores en redes sociales. Creo que está arriba de los 700,000, 800,000 guatemaltecos, que es una herramienta que no le cuesta al Estado, pero que hay muchos seguidores. Obviamente tiene sus limitaciones, porque no todos tienen acceso a redes sociales. Y se ha estado trabajando mucho para tener alianzas público-privadas, trabajar con la iniciativa privada para facilitar la transferencia de este conocimiento y muy importante también para transmitir información de alerta temprana y oportuna. Y ahí, por ejemplo, se estaban haciendo pláticas con las compañías de telefonía celular para poder ir implementando mensajes de prevención, pero también ahora que Guatemala en algún futuro
va a trasladarse a la televisión digital, pues ya los sistemas de televisión digital tienen incorporados mecanismos de alerta y de información en caso de emergencia para la población. Así es que esperaríamos que al adoptar el nuevo sistema, el nuevo estándar de televisión digital, se contemplen esos elementos. Continuando con casos que todos conocemos, ya hablamos del Cambrai 2, pero en este caso de un asentamiento ubicado cerca del Puente Belice en la zona 6, o por ejemplo otro en Ciudad Peronia, Villanueva, en donde se le ha dicho a la gente que desalojen, que el riesgo es inminente y latente. ¿Cuál es la percepción de usted? Bueno, pues eso es uno de los problemas que se da a nivel mundial. Precisamente estaba yo platicando con unos compañeros periodistas sobre si hay alguna manera de obligar a las personas. Y aquí es donde hay que poner en la balanza los derechos humanos y la libertad que tienen las personas de decidir sobre sus bienes, sobre su propiedad, sobre su futuro. Evidentemente creo que es importante trasladarle la información concreta de cuál es el riesgo, presentársela de una manera que la puedan comprender para que la puedan evaluar y la puedan de alguna manera actuar sobre esa información. Pero en los países democráticos no hay herramientas para obligar a las personas a hacer muchas cosas. De hecho, se mira en los Estados Unidos, donde a pesar de que la ley dice que la evacuación es obligatoria cuando lo indiquen las autoridades, muchas personas no acatan esas instrucciones y no vivimos en un estado represivo donde los vamos a ir a sacar a la fuerza. Y además creo que tampoco habrían suficientes recursos para hacerlo de esa manera. Entonces tenemos que trabajar en información, en educar a la población. En este momento, por ejemplo, rige una especie de estado de prevención a nivel nacional, por lo que se está viendo que puede venir. Pero también cuando ocurre algo, existen muchas críticas, y a veces a la misma Conred o al Estado en general, sobre el manejo de los recursos. ¿Qué se recomienda sobre esto? Bueno, pues ese es un tema fundamental. Primero que todo hay normas internacionales y hay protocolos ya aprobados para Guatemala para el manejo del recurso. Y aquí hay que distinguir entre dos fases de la respuesta. La primera, que es la urgente, que el objetivo es salvar vidas y es cuestión de minutos. Una persona que tiene un paro cardíaco respiratorio no puede esperar mucho tiempo, tiene apenas 3 minutos para recibir ayuda si queremos que tenga esperanzas de sobrevivir. Entonces, una segunda prioridad muy lejana a la de salvar vidas es la de repartir alimentos y de recursos de asistencia humanitaria. Entonces, primero hay que entender las prioridades y segundo, la normativa internacional que dice que antes de repartir esa asistencia humanitaria tiene que haber una evaluación y determinar que los beneficiarios tengan derecho a recibir esa asistencia y no es por ser afectado a un desastre que uno automáticamente tiene derecho. Yo siempre doy un ejemplo, si tenemos 2 casas que son idénticas y las 2 están a la orilla del mar y viene un tsunami y destruye las 2 casas, pero una es una familia humilde que ahí tiene su tiendita y que de eso vive, y la otra es una casa de vacaciones de una familia de muchos recursos, pues podemos ver que aunque han sufrido el mismo desastre bajo las mismas condiciones, no están económicamente, socialmente en las mismas condiciones y por eso se darían diferentes prioridades. Pero es importante seguir los protocolos y los estándares y sobre todo hacerlo con transparencia para evitar señalamientos. ¿Hay sistemas de alerta temprana en Guatemala? Sí, tenemos muchos sistemas de alerta temprana que han sido incluso modelo para toda la región centroamericana y para países tan lejanos como Mozambique. En el tema de inundaciones, los sistemas de alerta temprana han salvado literalmente miles de vidas. Citamos la tormenta tropical Ágata. Esa tormenta, en términos cualitativos y cuantitativos, fue mucho más fuerte que Stan y mucho más fuerte que Mitch, pero gracias a los sistemas de alerta temprana y al trabajo de las comunidades organizadas en equipos comunitarios de reducción de desastres, la pérdida de vidas en Ágata fue verdaderamente muy bajo comparado con Stan, que fue devastador en cuanto a términos de pérdida de vidas en el país. Y también hay sistemas de alerta temprana para temas de actividad volcánica y se ha trabajado a mucho menor escala temas para deslizamientos, pero sí se ha invertido y hay que invertir más en sistemas de alerta temprana para el país. Ingeniero, tenemos un minuto para ir concluyendo, entonces viendo
pues en el nivel de riesgo que está Guatemala, como usted lo ha dicho, cuarto lugar a nivel mundial, y lo que se está haciendo a nivel de Estado, ¿qué podemos esperar para nuestro país durante los próximos años y en el entendido que siempre habrán este tipo de emergencias? Bueno, pues yo creo que vamos en muy buen camino. Insisto, hay una política nacional, hay una política centroamericana de gestión de riesgo y Guatemala ha firmado muchos convenios internacionales. Si los aplicamos y entendemos de que debe ser una prioridad del Estado, creo que podemos salir adelante. ¿Cómo ha visto lo que ha sucedido hasta donde va del año respecto a estas emergencias? Bueno, pues este año ha sido relativamente moderado comparado con otros años, como en el 2010, que tuvimos pues un impacto muy fuerte. Sin embargo, es notorio la vulnerabilidad del país, que no necesitamos un huracán que impacte el territorio nacional para que tengamos tragedias. Gracias, ingeniero, entonces, por compartir estos conocimientos adquiridos durante mucho tiempo de experiencia al frente de la entidad que atiende las emergencias, pero que también promueve la prevención, que es el papel de todos los guatemaltecos, según lo que hemos visto en este programa y según nuestro invitado. Así que por el momento, muchas gracias. Le dejamos entonces en la programación de TN23, noticias y programas de contenido en esta frecuencia. Con permiso.